Y en este momento ya estamos grabando. Voy a compartir un poquito la pantalla. Le pido una disculpa, doctora, porque no terminé Tranquila. de hacer muy bien la reseña curricular. Pensé que se había guardado y no se quedó bien guardada en la página. Entonces, voy a hacer una presentación muy rápida de la doctora. Déjenme les comparto pantalla. Mm, El día de hoy vamos a tener la participación de la doctora Adriana Villa Murillo. Ella es doctora en Estadística y Optimización por la Universidad Politécnica de Valencia. Tiene, creo que es el equivalente a una maestría en ciencias, ¿verdad? Magister Scientarum en estadística por la Universidad Central de Venezuela y su formación profesional es como profesor de matemáticas por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Actualmente se desempeña como revisor técnico para el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de la Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas aquí en México y también es académico en la Universidad Viña del Mar. Y este año estuvo participando como profesor investigador en el evento de inteligencia artificial de este año 2022. Entonces, el expertise de la doctora está en el área de la estadística y la inteligencia artificial, y el día de hoy nos va a venir a platicar un poquito de la importancia de estos aspectos pues, en una investigación bien fundamentada y bien elaborada. Entonces, voy a dejar de compartir y le cedo la palabra a la doctora para que pueda comenzar con su plática del día de hoy. Ok, mientras yo voy a empezar a compartir, voy como tarda un poquito, entonces así, bueno, mientras va cargando, usted me dice por favor cuando se vea. Ya, ¿Se ve? sí, ya. Ah, qué bueno. Agarró un poquito Ok, más rápido. sí, por eso es que había que ensayarlo. Ok, primero que nada, pues darle las gracias por la oportunidad. Si bien es cierto, digamos que mi enfoque actualmente por esta evolución, digamos, que ha tenido la bioestadística hacia lo que es la inteligencia artificial, sí que mis últimos aportes, digamos, o contribuciones va orientada hacia la estadística en términos de optimización para el empleo o mediante el empleo de herramientas de estadística de inteligencia artificial. Para nadie es un secreto que para poder correr hay que aprender a caminar. Entonces, cada vez que hago intervenciones, trato de empezar de lo más básico. Entonces, a efecto de enlazarme con la contribución que hizo Eduardo hace 2 semanas, creo que fue la intervención de Eduardo Costa. Entonces, y en base al texto que nosotros publicamos, decidí entonces mostrarlos una introducción a lo que es el método, o lo que llamamos el método estadístico en la investigación científica, pero desde las consideraciones más básicas. Es decir, quiero ser bien clara que no pretendo enseñar estadística cruda, ¿ok? No, los chicos no tienen digamos, ese interés, pero sí mostrar las aplicaciones. O sea, mi objetivo principal es que de lo que vayamos a conversar hoy, al menos se quede, digamos, no los conceptos, pero sí la aplicación o aplicación y la importancia, que a mi juicio es pues lo fundamental en cualquier tipo de trabajo de investigación. Yo por temas de conexión les pido permiso y voy a apagar la cámara, ¿ok? Y entonces así pues voy, para evitar algún tipo de corte, porque bueno, me ha sucedido y bueno, la tecnología siempre se antoja. Entonces apago aquí, déjenme, ok, poner esto así, ok, y déjenme colocar esto en modo de presentación. Ok, dígame por favor si así se ve bien. ¿Me confirma, profe, que se vea bien? Perdón, no agarraba mi micrófono. Sí, se ve, perdón. Ok, bien. Entonces, bueno, como les decía, lo titulé simplemente el método estadístico de investigación científica y vamos a hablar de algunas consideraciones básicas. No los voy a marear mucho, voy a tratar de enfocarme en lo principal en base a
digamos, dos puntos fundamentales. Después, pues, haremos como tercer punto una pequeña reflexión, que trato siempre de cerrar de la misma manera, y finalmente les voy a mostrar dónde está referenciado todo lo que les voy a contar. Es decir, les pido por favor que no tomen apuntes, vamos a tratar de hacer esto lo más práctico posible, que al final todo lo que yo estoy diciendo se los voy a colocar en dos textos que fueron publicados acá en el repositorio. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Nosotros decimos el método estadístico, pues simplemente como una metodología, voy a utilizar el cursor, ok, como una metodología que se apoya en el método científico, por eso les quise mostrar esto, y por lo tanto se va a basar en algunas fases. Ok, algunas fases, pues nada nuevo, todo esto simplemente con el objetivo de crear que las investigaciones no se desvíen de sus objetivos, porque nuestra experiencia como estadístico es que muchas veces esos objetivos en el camino se van modificando, no solamente por el tipo de muestreo que se haya utilizado, sino de las variabilidades que podemos ir consiguiendo en el diseño o en el experimento como tal. Ok, para ser bien concreto, entonces, nosotros definimos esto simplemente como una aplicación del método científico, pero desde el punto de vista o desde la óptica estadística. Y usted dirá, bueno, ¿esto para qué? Pues simplemente con la idea de ahorrar tiempo, como lo dice aquí abajo, ahorrar tiempo y esfuerzo, perdón, controlando, ojo, controlando en la medida de lo posible lo que nosotros conocemos como el error de tipo experimental. Muy bien. Estas mismas fases que están acá en el dibujo se las estoy colocando un poquito más grande para que se vea mejor. Y si ustedes se fijan, perdón, en los dos últimos pasos nos enlazamos con el método científico, porque simplemente es cómo vamos presentando los resultados y la formulación de conclusión. ¿Dónde está el aporte estadístico? Pues digamos en las 4 primeras fases, donde lo primero siempre debe ser la planeación del experimento. Eduardo en su intervención hablaba de la coherencia de los objetivos con respecto a la investigación en términos de su posibilidad, en términos de la claridad de los objetivos. Bueno, esto se va a enlazar directamente con lo que es el diseño de nuestro estudio, en términos de quién, pues de esos objetivos. Y si esto está bien planeado, entonces procedemos a la toma de datos, organización de los datos, que comúnmente se habla de estadística descriptiva, y el análisis de los datos son las metodologías que podemos ir empleando en términos de la naturaleza de nuestro objetivo de investigación. Yo me voy a concentrar en el primer paso, que es el diseño del experimento como el eje fundamental de cualquier tipo de investigación. Pero para ello quiero hacer un pequeño pare en términos de que dependiendo del objetivo de investigación de cada quien, nosotros podemos definir esto en dos tipos de condiciones. Cuando hablo de estudios netamente observacionales y cuando hablo de estudios experimentales. Sí que es verdad que yo me voy a concentrar en estudios de tipo experimentales, pero algunas de las cosas que vamos a conversar se puede aplicar perfectamente a los estudios observacionales. Ok, esto suena bastante trivial, pero bueno, es importante aclararlo bien. Cuando yo hablo de estudios observacionales, pues simplemente es observar algo, sin hacer una intromisión directa, digamos, en el ambiente, en un ambiente, simplemente registrar observaciones, registrar comportamientos. Ahora ya, cuando hablo de estudios experimentales es cuando son trabajos de laboratorio, cuando ya estoy involucrando alguna alteración al ambiente o al elemento para ver su reacción. Entonces, piense que esto es trivial, pero supremamente importante. Cuando altero las condiciones, cuando no altero las condiciones, que son estudios de tipo observacional, y cuando las altero para ver reacciones, para ver las consecuencias, estos son estudios de tipo experimental. Claro, no tan sencillo como lo estoy mencionando, porque esto de alterar, bueno, involucra toda una cantidad de pasos de diseño que es la idea de esta presentación. Entonces, esto que estoy mostrando aquí, pues no debe ser nada nuevo para ustedes, porque esto es lo más básico cuando definimos población, muestras y universo. Pero, si bien es cierto, estos conceptos son bien conocidos, con mi experiencia como estadístico, me
pide o me da la necesidad, me siento obligada, digamos, a aclarar lo que es el universo, porque nunca, nunca, y hago mucho énfasis ahí, usted nunca va a tener acceso al universo. Vean bien este dibujito que estoy colocando acá, donde hay unos matices, digamos unos matices rosados, ¿ok? Esto es porque hay una heterogeneidad de cosas. Entonces, el universo es cuando yo quiero trabajar con el todo, cosa que nunca va a ser posible porque siempre van a haber algunas divergencias. Entonces yo delimito, bueno, una población. Y de esa población, vean los matices, por favor. Ya cuando coloco población, ya no coloco matices en rosado, sino que solamente lo coloco en azul y blanco. Y una muestra como un subconjunto tiene matices azules, pero también blancos. ¿Qué es lo importante de decir aquí? Pues obviamente esto es teoría de conjuntos, es decir, una muestra su conjunto de la población y a su vez la población tiene que pertenecer a algo intangible que nosotros lo vamos a llamar como universo. ¿Qué es lo fundamental aquí? Que dependiendo de su objetivo de investigación, usted debe crear un criterio de homogeneidad. A ver, de repente todo lo que yo estoy diciendo no suena muy claro, vamos a verlo en un ejemplo. Ok, un ejemplo bastante, digamos, actual. Acabamos de salir de una pandemia y era muy común, no sé en México, pero por ejemplo acá en Chile, la política nacional sanitaria cayó en, digamos, en el error, porque realmente fue un error de comparar países en términos de porcentaje de vacunación. Por eso traigo el mapa. ¿Por qué estoy utilizando Sudamérica? Por la diversidad de tamaños. ¿Okay? Por eso no utilicé Norteamérica o Centroamérica. Utilizo Sudamérica porque creo que se puede visualizar mejor. Vean la diferencia de tamaños, ¿ok? De densidad poblacional que hay entre países. Fíjense cómo está Chile aquí. Era incoherente, y eso ocurrió en la política de Estado, que hablaban de comparación del porcentaje de vacunados de Chile con respecto a Brasil. Vean el tamaño de Brasil y vean el tamaño de Chile. Para yo poder hacer comparaciones, yo tenía que buscar una densidad territorial y poblacional similar. O sea, yo podría, con Brasil era imposible compararlo con alguien. En dado caso, yo hubiese podido comparar, que tampoco es posible, pero bueno, como que se ve un poquito mejor Venezuela con Colombia, por el tamaño. A pesar de que Colombia es mucho más grande. O Chile con Uruguay. Claro, Uruguay es mucho más pequeño, pero o sea, lo que quiero dar a entender es que cuando yo quiero establecer comparaciones, yo debo crear un criterio de homogeneidad en términos de condiciones. Y aquí viene ese popular dicho que se dice compare peras con manzanas, ¿ok? Eso se dice mucho en esta zona, no sé, por allá, ¿ok? Pero es esto, usted no puede comparar pues cosas que no tienen punto de referencia. Entonces, ojo, esto va a ser fundamental en el momento en que usted se plantee cualquier tipo de investigación. Cuando yo voy a comparar cosas, cree un criterio de homogeneidad para yo poder de esa población seleccionar un conjunto que me represente esa población. Muy bien, algo así bien general. ¿Qué vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar lo que es el diseño de experimento en términos de tres cosas fundamentales, que es bastante trivial, pero que tiene sus matices bien específicas. Variables aleatorias, unidad experimental y lo que son los factores de estudio, unido a lo que son las repeticiones. Para no caer mucho en teoría, vamos a hacerlo en un ejemplo, ¿ok? Vamos a tratar de, no voy a mostrar definiciones matemáticas, sino que quiero que veamos la aplicación. Quiero que por favor cada quien se ubique en su trabajo de investigación. Si son trabajos de tipo experimental, perfecto. Trate de extrapolar todo mi ejemplo a su trabajo y al final lo podemos ir conversando. Y si es de tipo observacional, trate también, en la medida de lo posible, de extrapolar todas las definiciones que estoy dando con respecto a este ejemplo en su trabajo. O sea, la idea es que hagamos este ejercicio mental. Para mí se va a llamar tal cultivo, para usted de repente se puede llamar de otra manera. Entonces, eso es lo que quiero que tratemos de hacer como ejercicio mental. Y al final, me parece que mi idea original era tomar los ejemplos que usted hubiesen podido dar en la clase con Eduardo, pero como no lo hubo, entonces, bueno, decidí yo tomar un ejemplo que actualmente se está trabajando acá en la facultad. Entonces, bueno, eso, para que cada quien trate de extrapolar a su trabajo y si deseamos, al final entonces lo conversamos.
Bien, qué voy a mostrarles? Actualmente nosotros en la facultad estamos haciendo el estudio del efecto de algunos bioestimulantes en el cultivo de zapallo italiano, también se le dice zucchini, calabacín, no sé cómo le dicen ustedes, okay, si alguien me lo puede decir, pues perfecto, pero no, por acá, por estos aires de Sudamérica, le decimos zapallo italiano. Ok, entonces, vamos a concentrarnos en esto. Objetivo, efecto de bioestimulantes en el cultivo de zapallo italiano, de zucchini. En términos de dos cosas. Desarrollo foliar, es decir, cómo va creciendo la plantita, vean esta foto, cómo va creciendo la planta, ese es el desarrollo foliar, y la calidad del fruto. ¿Quién sería el fruto en este caso? El zapallo. Muy bien, en base a este objetivo, vamos a definir algunas cosas. Primero, variables aleatorias. A ver, variables. Tal cual como en matemática, lo que varía. El término es que nosotros en estadística tenemos una particularidad. Para nosotros las variables no son determinísticas. Acuérdense, en algún momento usted tiene que haber visto funciones donde x es igual a y. Por medio de dar valores a la x y conseguía valor de y, y nos hablaron que si la función es inyectiva, etcétera, etcétera. Ok, en el caso de estadística hablamos de variables aleatorias porque sí que es verdad que si usted cultiva zapallo, no le va a salir un tomate, le va a salir el zapallo efectivamente, pero usted no sabe la calidad de ese zapallo. Por eso hablamos de un sentido de aleatoriedad. ¿Okay? No son sucesos determinísticos de que yo determino que me va a salir el zapallo de tal y tal manera. ¿Qué puedo inferir? Si siembro zapallo, me va a salir zapallo, pero no sé la calidad del zapallo. Por eso se habla de variables de tipo aleatorio. Ok, pero entonces, estas variables pueden ser tanto cuantitativas como cualitativas. Como la palabra lo dice, cuantitativas, voy contando cosas en términos del cultivo que estoy estudiando. Cualitativa, como la palabra lo dice, cualidades en términos de lo que pues simplemente quiero estudiar. Y lo que les hablaba de sentido de aleatoriedad es por esta historia de que sí que son calabacines, son zapallos, pero no sabemos la calidad de ellos. Vamos a llevar esto a nuestro ejemplo. Dijimos que nuestro objetivo es el efecto de bioestimulante en el cultivo. Para el desarrollo foliar, bueno, pudiéramos estudiar como variable cuantitativa la altura. Acuérdense que la planta, o sí, el cultivo de zapallo ya es muy rastrera, ¿ok? Ya se va extendiendo muy al ras del suelo. Entonces, normalmente acá en agricultura, en la agronomía en general, la altura se mide como la longitud del tallo. Y así caracterizamos el desarrollo foliar. Esta variable numérica, una variable cuantitativa. Ah, pero si yo voy a hablar de calidad del fruto, supóngase, acá se está midiendo el color, porque a efectos de importaciones, pues entre más bonito, más homogéneo sea el color más brillante incluso, entre más homogéneo sea el color del zapallo, es el tipo de calidad de exportación que se le da. Entonces, calidad, cualidad, variable de tipo cualitativo. Ah, pero también quiero conocer, por ejemplo, el peso, porque eso también me da calidad de exportación. Ah, bueno, eso sería cuantitativo. Ok, esto como para decir algunas variables que yo pudiera medir sobre la planta. Recuérdese que nosotros lo que queremos estudiar son el efecto del bioestimulante, es decir, estoy hablando de un trabajo de tipo experimental, donde voy a colocar un bioestimulante y en base a eso ver cómo se alteró la planta en términos de su altura, peso, de repente el color o incluso el sabor, porque se mide la acidez. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, para poder hacer esas mediciones, tenemos que determinar lo que se llama la unidad experimental. Fíjense que sí que es verdad que me estoy concentrando en investigaciones de tipo experimental, pero cuando son observacionales, la unidad obviamente no va a ser experimental, sino de observación, lo que usted va a observar. ¿Qué es lo que usted va a observar? Eso va a ser la porción mínima de análisis, en este caso, la planta. ¿Por qué? Ah, porque acuérdense que nuestro objetivo es el efecto del bioestimulante en el cultivo. Entonces, ¿qué voy a observar? La planta. Muy bien, pero ¿qué pasa? Que por términos de la diferencia, sobre todo esto en el caso agrícola, es bien particular porque usted en la mayoría de los casos se hace la siembra, ¿ok? Se colocan las semillas con la técnica especificada, pero
la calidad de las semillas puede diferir entre ellas, a pesar de que sea el mismo paquete, el mismo productor, etcétera, etcétera, puede ocurrir. Entonces, ¿cómo se va a traducir esto en campo? Que podemos tener plantas que se desarrollen de una manera muy diferente. Entonces, es necesario definir cuál es la unidad mínima o porción mínima que voy a analizar. Ok, vamos a verlo poco a poco. En el caso del desarrollo foliar, ok, ¿quién sería mi unidad experimental? La planta. Porque acuérdense que el desarrollo foliar lo voy a medir en términos de la altura. ¿La altura de la quién? De la planta. Ah, pero si yo voy a hablar o a desarrollar la variable calidad del fruto, en términos del peso, del color, la unidad experimental no va a ser la planta, sino el fruto. Fíjense que la unidad experimental entonces va a depender de lo que yo quiero observar, lo mínimo que yo voy a ir observando, claro, en diferentes repeticiones, pero es lo mínimo que voy a ir observando. Por ejemplo, nuevamente, en el caso de la altura, serían las hojas, perdón, los tallos, la planta como tal de la planta, o incluso acá también se está haciendo por el número de hojas, por el número de flores, ¿okay? Que no se ve muy bien aquí, pero aquí hay como 4 o 5 flores. Entonces la unidad experimental viene siendo la planta completa. Mientras que si voy a hablar de calidad del fruto, pues obviamente ya no voy a observar las hojas, sino los frutos. Esto suena bastante trivial, pero que va a ser un pare aquí, porque no necesariamente la unidad experimental va a conservar ese punto unitario. A ver, yo no sé ok, voy a partir nuevamente, me voy a retroceder un poquito en el caso de la pandemia. Okay, últimamente estoy hablando mucho de la pandemia, pero yo creo que a todos nos marcó esa situación. Okay, nos marcó en el sentido de que, bueno, que si la gente se quería vacunar, que la gente no se quería vacunar. Bueno, al menos aquí en Chile fue una polémica bastante grande. Ok, quiero que recuerden un poquito todos aquellos que estén vacunados, cómo fue el proceso de vacunación. De ese proceso de vacunación, al menos aquí en Chile, íbamos al sitio, al centro sanitario, nos vacunaban, nos inyectaban y nos dejaban 30 minutos en observación. ¿Qué quiere decir? Claro, no critico el método porque había que hacerlo así, pero realmente éramos unidades experimentales. O sea, a nosotros nos dejaban esperando 30 minutos a ver qué pasaba. Ah, bueno, no se desmayó, no le dolió la cabeza. Bueno, perfecto, firme aquí y retírese. ¿Okay? Fuimos unidades de experimentales. Entonces, ese era el proceso, no lo pongo en duda. ¿Okay? Pero fíjense que si, por ejemplo, y eso fue lo que ocurrió en la mayoría de los países, si de 200 personas que se vacunaron en el día X, solamente 2 habían presentado algún tipo de síntoma, eso no era representativo, porque de 202, eso no es representativo. Entonces, la unidad experimental la conformaron por día en el número total de elementos de personas, en este caso, que nos vacunamos. Ah, bueno, claro, que lo hicieron por estrato, o al menos aquí se hizo por rango etario, etcétera, etcétera, perfecto. Pero lo que quiero dar a entender es que se vio en conjunto el resultado. Ahora, vamos a extrapolar eso a toda nuestra historia con el zapallo. La unidad experimental yo la puedo considerar, por ejemplo, observando 2 frutos por cada planta. Es decir, supóngase la variable peso. Todas las plantas no van a tener el mismo número de zapallos. Entonces yo lo que pudiera hacer es que por cada planta selecciono de forma aleatoria 2 frutos, los peso y registro el peso promedio. ¿Qué quiere decir? Que la unidad experimental en este caso está conformada por 2 zapallos. Ah, bueno, que por ejemplo para la variable altura, fíjense, por eso me gustó mucho esta imagen. Esta planta está muy bien desarrollada, fíjense que tiene una cantidad de hojas bastante grande, pero si yo pongo a mis chicos a que midan todos los tallos, tenemos repeticiones prácticamente de 50 unidades, pues no vamos a terminar nunca. O sea, el costo en tiempo es demasiado grande. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, de cada planta selecciona aleatoriamente 5 tallos y lo mide. Ah, porque también tampoco podía matar toda la planta, o sea, no la podía extraer toda. Bueno, seleccioné 5. Es decir, que para la variable altura por planta, mi unidad experimental estaba conformada por 5 tallos. ¿Ok?
vuelvo al punto, unidad mínima de observación. En el caso del fruto, estoy observando 2 frutos o 2 zapallos por cada planta y registro el peso promedio. En el caso de las alturas, observé 5 tallos, medí 5 tallos y registro la altura promedio. ¿Ok? Así ahí, a medida que voy conversando, si hay alguna duda, por favor me pueden interrumpir y así vamos a ir aclarando. ¿Ok? Avanzo entonces. Muy bien, sigamos añadiendo ingredientes a esta historia. Vamos a hablar de lo que son los factores de estudio y los tratamientos. A ver, estos son 2 elementos que de repente pueden tender a confusión. A ver, lo defino de una manera rápida. El factor, simplemente lo que va a causar la variable respuesta. El tratamiento, la combinación de esos niveles del factor. Yo sé que aquí no les estoy diciendo nada. Vamos a pensar nuevamente en el caso del COVID, ¿ok? De la pandemia. Si alguno de ustedes, Dios quiera que no, pero si alguno de ustedes le dio COVID, lo más común, o cualquier enfermedad, lo más común es que usted lleguen y le diga, el médico le indica un tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Por ejemplo, a mí me dio COVID, particularmente a mí me dijeron, bueno, usted se va a tomar 500 miligramos de paracetamol y un complejo B en las noches. El factor era el paracetamol y el complejo B. El tratamiento es la combinación que yo hacía de ese paracetamol con el complejo B, porque por ejemplo el paracetamol era cada 8 horas, mientras que el complejo B era una diaria. Entonces mi tratamiento consistía en que yo me paraba, no recuerdo a qué horas me levantaba en aquel momento, supóngase a las 7 de la mañana y me tomaba mis 500 miligramos de paracetamol y ya está. A las 8 horas siguientes yo me tomaba mis otros 500 miligramos de paracetamol, pero con una pastilla de complejo B. Ese era el tratamiento, es decir, la combinación del paracetamol con el complejo B. Vamos a llevar esto ahora a nuestro caso de los bioestimulantes. Y pensemos, ¿quiénes podrían ser los factores y los posibles tratamientos? Acuérdense que el objetivo es efecto del bioestimulante en el cultivo de zapallo. ¿Quién va a ser el factor? Pues obviamente el bioestimulante. Se los muestro ahora así un poquito más real de lo que estamos haciendo acá. Nosotros estamos estudiando bioestimulantes en términos de concentración de microalga. ¿Ok? Entonces, mi factor va a ser la microalga. Pero esa microalga la voy a dividir en concentraciones. Supóngase, muy común trabajar con un 0%, o sea, un placebo, ¿okay? Un efecto cero, simplemente agua. Otro diluido, esa misma microalga diluido, no sé, al 50%, al 20%. Vamos a dejarlo en 3 tratamientos nada más. Dice que el factor es el microalga, es la microalga, y los tratamientos son cómo diluyo yo la microalga. ¿Ok? Repito, en el caso, por ejemplo, del COVID, era la combinación de los 2 medicamentos, era el tratamiento, era el factor completo, era, por ejemplo, el paracetamol, y el tratamiento eran los niveles en que yo me iba a tomar ese paracetamol. Bueno, en este caso, la combinación del complejo B con el paracetamol. Pero ¿qué pasa? Que toda esta historia, desde el punto de vista estadístico, me va a causar o me va a terminar en lo que nosotros llamamos el modelo. Pero el modelo no es más que la propuesta de la variable aleatoria. Ok, piense en la palabra modelo en términos reales. O sea, esto es más sencillo de lo que parece. Cuando, por ejemplo, o sea, muy común en programas de televisión, ok, que de repente, me estoy inventando, ok, pero de repente existe un grupo de cantantes que se viste de cierta manera. Por ejemplo, aquí en Chile ahora, no sé cuál es la historia, pero no sé si hay un cantante o algo así que usa el cabello de colores bien particulares, un azul, un púrpura. Se crea ese modelo y la gente empieza a copiar. Bueno, ellos propusieron pintarse el pelo de azul, de violeta, y la gente copia o no copia el modelo. Ok, en términos estadísticos es la misma historia. El modelo va a ser, digamos, la propuesta que doy a la variable aleatoria. Pero ¿quién es la variable aleatoria? La variable aleatoria en este caso es lo que estoy estudiando. Llámese altura, ¿okay? Desarrollo foliar y la calidad del fruto. Supóngase el peso del zapallo.
Se lo muestro de una forma un poquito más matemática. Acuérdense que si, me voy a devolver aquí, acuérdense que si, aquí, quita la planta. Independientemente de que yo coloque o no coloque el bioestimulante, la planta va a crecer. Es decir, un productor cualquiera, un productor de zapallo, pues hace las condiciones requeridas en el suelo y va a salir el zapallo, ¿ok? Yo lo que le estoy alterando es colocando el bioestimulante. Esta historia que acabo de decir, se la reflejo aquí. Vea el promedio, vamos a llamar esto promedio general, ¿ok? Y esto sería el rendimiento, por decir algo, si hablamos del peso del zapallo. Rendimiento del zapallo. Yo ese rendimiento lo voy a alterar para mejor o para peor, porque no necesariamente el bioestimulante va a ser bioestimulante, ¿ok? En términos de tratamiento. Por ejemplo, si yo coloco al 50%, puede ocurrir que sí, efectivamente, tiene efecto de bioestimulante, o sea, lo estimulé y hubo un mejor rendimiento. Pero si, por ejemplo, coloco la microalga a una concentración bastante alta, 90%, puede ocurrir que dañe el cultivo. Entonces el rendimiento, en vez de aumentar, retrocede. ¿Okay? Vean aquí, lo que quiero mostrar es el efecto. Si yo estoy alterando las condiciones normales, llámese rendimiento, para bien o para mal. Y esos son los tratamientos. Claro, lo ideal es que este rendimiento nunca retroceda, sino que vaya aumentando. Pero, por ejemplo, hace muchísimo tiempo se hablaba mucho de los fertilizantes en base a nitrógeno. Y mucha gente se dio cuenta que entre más nitrógeno, la planta terminaba quemándose. ¿Okay? Entonces, bueno, no necesariamente, pues, siempre va a ser para bien. Entonces, muestro este gráfico como para que vean qué es lo que realmente hacemos. O sea, es ver cómo se altera, y por eso hablo de estudios de tipo experimental, cómo se estudia el rendimiento promedio en base a la traslación con respecto a los tratamientos. Entonces, ok, se los muestro así. Yo sé que suena un poquito feo porque ya ahí les voy mostrando desde el punto de vista matemático, pero es necesario ir formalizando algún tipo de nomenclatura. ¿Ok? Esto no es nada del otro mundo, no se asuste, esto es más fácil de lo que parece. La variable Y es la variable bajo estudio, por ejemplo, peso. ¿Okay? Yo estoy midiendo el peso para hablar de la calidad del fruto. Esta media general es lo que les decía, bueno, sin alterar la planta, pues igual va a haber un peso del fruto, o sea, igual va a florear, va a haber una cosecha. Ahora, ¿dónde se altera ese rendimiento? En base a que yo vaya agregando algunos tratamientos, supóngase las concentraciones del bioestimulante. Y hasta aquí la cosa va bastante sencilla. ¿Dónde está el problema de estadística? Que nosotros tenemos que tratar de minimizar este señor, y este señor se llama error de tipo experimental. A ver, vean su índice. Fíjense que no es casual que yo aquí coloque una I, ¿ok? Y aquí está la I, porque esta I altera a mi variable respuesta. Esta es, por ejemplo, la primera dosis. En la primera dosis. ¿Ok? Fíjense que la media no tiene ningún subíndice porque esta es la media general. ¿Ok? Esta sí o sí va a salir, va a haber un rendimiento igual, va a haber una cosecha. Pero esta J tiene que ver con la interacción que hay de los señores de los tratamientos con las observaciones. Entonces yo voy a tratar de minimizar a este señor. Se lo digo de una manera un poquito más coloquial. En el caso de los cultivos, me devuelvo aquí a la planta, en el caso de los cultivos, sobre todo, y esto es lo bonito de trabajar en campo, digamos, ojo, que en laboratorio también puede ocurrir, pero es difícil controlar algunas cosas. Por ejemplo, nosotros aquí en Chile actualmente estamos en primavera. Se supone que en primavera las condiciones, ya, tenía muchos años, Chile tiene un nivel de sequía bastante grande, prácticamente alerta, ya hablamos casi que de sequía extrema, y pues se consideró, y ojo que estoy contando lo que nos está ocurriendo en la facultad, se consideró que estamos en primavera y en esta época nosotros teníamos que estar cosechando, y uno de los experimentos era estresar la planta, o sea, ver el comportamiento en escasez hídrica, ¿ok? Pero ya llevamos 2 días de lluvia. Entonces, por más de que nosotros, y suena chiste, pero por más de que nosotros pensábamos, bueno, ya Chile tiene más de 10 años que no llueve en esta época, pues vamos a hacer el ensayo, y uno de los muchachos propuso escasez hídrica. Perfecto, a todo el jurado les pareció súper bien el tema porque es la realidad de Chile, pero llovió.
Entonces, bueno, ahora los muchachos están colocando una especie de invernadero, o sea, mil y una cosa, pero por más de que se haya tratado y que, bueno, se está restando el agua, etcétera, etcétera, el del suelo hay incidencias y sobre todo no hay el calor típico que deberíamos de tener en esta época del año. Entonces, esos son factores que por más de que nosotros queramos, no se van a poder controlar. En el caso del laboratorio, el laboratorio no se escapa de eso, porque muchas veces nosotros hacemos las diluciones, ¿okay? Empezamos a diluir, en este caso la microalga, pero, y ojo con esto, si alguno de ustedes está trabajando en laboratorio, parece mentira, pero puede haber una gran variabilidad entre los operarios, es decir, el que está aplicando, por ejemplo, la primera dosis en el primer día de la cosecha, bueno, la cosecha no, del desarrollo de la planta, y, por ejemplo, lo hizo una persona y pasado mañana, entre una semana, la hace otra. ¿Ok? Parece muy sencillo lo que digo, pero créanme que hay muchos estudios donde recomiendan que sea la misma persona la que haga la aplicación, no solamente por términos de experiencia, sino por metodología. ¿Ok? Entonces, tratar de controlar a veces las situaciones no es tan sencillo como parece. Entonces, nosotros en estadística tenemos que colocar ese factor en el modelo que estoy proponiendo. Y se lo digo de forma coloquial. ¿Qué significa toda esta historia en el argor del trabajo de investigación, digamos, lo que estamos desarrollando? Acuérdense que estamos hablando del efecto de la microalga en el rendimiento del zapallo en términos de bioestimulante, diferentes concentraciones. Entonces, el modelo propuesto está en rendimiento en base a los tratamientos y un factor aleatorio llamado error experimental que voy a tratar de minimizar, pero que lo debo cuantificar. ¿Okay? Muy bien, aquí yo hago un pare como siempre y digo que, ojo, la estadística no permite medir la probabilidad del error, no. Mides, o sea, permite medir la probabilidad del error, no mide el error propiamente dicho. Es decir, de repente suena un poquito trabalengua, ¿ok? Pero yo lo que estoy estableciendo con un modelo, fíjense que lo vuelvo a colocar aquí, es que yo planteo este modelo con una probabilidad de error de tanto, no que yo me voy a equivocar en el tanto por ciento. ¿Ok? Es decir, yo no sé si algunos de ustedes recuerdan, en algún momento tenían que haber visto intervalos de confianza, y en los intervalos de confianza uno decía, bueno, que el promedio está entre tal y tal valor, con un nivel de confianza del 98%. ¿Qué significaba eso? Que si usted agarra el mismo estudio y lo replica 100 veces, 98 de esas veces va a tener los valores en el intervalo que usted está calculando. Todo lo que estoy diciendo es esto, simplemente medir la probabilidad del error, no decir que me estoy equivocando en el 2%. Ok, esto para fundamentar el hecho de que todo análisis estadístico, por muy sofisticado que sea, extrapolando esto a lo que actualmente se conoce como inteligencia artificial, el basamento es el mismo, siempre en términos de una probabilidad. Muy bien, ya me voy metiendo un poquito más, digamos, la recta final, pero es lo más importante en términos del modelo. Fíjense que prácticamente de una manera bien somera les he mostrado lo que prácticamente a mis chicos de bioestadística les doy en 3 meses. ¿Ok? O sea, aquí estoy diciendo muchas cosas que no estoy entrando en detalle, pero sí les estoy mostrando la esencia. Es decir, cómo planteo un modelo y cómo me debo enfocar en tratar de minimizar el error. Dicho de una manera un poquito más coloquial, tratar de equivocarme lo menos posible. Y esa es la tarea de la estadística. Pero para poder tratar de minimizar a este señor, yo debo saber quién es ese señor, quién es el error. El error no es más, a ver, se lo digo de forma teórica primero, la discrepancia, la diferencia entre lo que realmente usted observó en el campo, en el laboratorio, y lo que realmente existe. ¿Ok? Lo que observó en el campo, lo digo mejor, la discrepancia, la diferencia de lo que usted observó en el campo, en el laboratorio, con respecto a lo que usted estimó. ¿Estimó con respecto a quién? A su modelo. Porque, ojo, si vuelvo al mismo caso, si yo estoy hablando del bioestimulante,
perdón, cómo afecta o cómo, sí, cómo afecta, estamos estudiando el efecto, el bioestimulante al rendimiento. Yo puedo decir, bueno, sí, el rendimiento aumentó en un tanto por ciento, pero eso se va a concentrar en base a mi ensayo, ¿ok? En base a mi laboratorio. Entonces, la diferencia de lo que yo observé realmente en el laboratorio con respecto a lo que ocurrió en campo es lo que yo debo de minimizar, que esto sea lo más chiquitico posible, es decir, que yo sea capaz de reproducir en un ensayo, en un laboratorio, esta situación y que esa discrepancia sea mínima. ¿Okay? Y esto en otras palabras se llama, se utiliza el método de mínimos cuadrados, pero no lo voy a enredar por ahí. Quiero que veamos la aplicación. Para yo poder minimizar esto, matemáticamente suena muy sencillo decir, bueno, resto, no. Para yo poder minimizar esto, debo aplicar en campo, en el laboratorio, algunas particularidades. Y esto se va a llamar aleatorización, repetición y sistemas de bloqueo. ¿Por qué? Porque parece que estos señores son los tratamientos. Entonces yo tengo que tratar de minimizar los errores que pueda haber entre los tratamientos, ¿ok? Y dentro de cada tratamiento. Ok, eso va a sonar un poquito feo, se lo voy a mostrar de otra manera. A ver, lo primero, vamos a recordar. ¿Ok? Recordemos nuestro trabajo, que en este caso es el efecto del bioestimulante en el cultivo de zapallo. Y recordemos, ¿quién era el factor? La microalga. ¿Y quién eran los tratamientos? Los niveles de concentración que íbamos a probar. Entonces piense por un momento, ¿cómo quedaría el modelo? Supóngase que voy a trabajar la variable rendimiento y estos serían pues simplemente los niveles de concentración de la microalga. Aquí se los muestro. Aquí voy a ser sincera, no crean que este es el campo que nosotros tenemos aquí en la facultad, porque hemos tenido algunos problemas. Esta es una foto, es una foto que me extraje de la web, bueno, esto simplemente porque quería ilustrar un poquito. Y bueno, vamos a verlo. Nuestro modelo. Rendimiento en base a, bueno, considere aquí 3 concentraciones del bioestimulante, 50%, 30%, 0%. Es decir, aquí diluimos en agua, ¿ok? Agua destilada, el 50%, 30% del bioestimulante y esto prácticamente es agua. O sea, aquí no hay bioestimulante. Muy bien. En base a este modelo, yo lo tengo que aplicar en el campo, supóngase que esta es la parcela experimental, de una manera aleatoria. Ok, es decir, supongamos que este sea la parcela que yo voy a utilizar, donde hay 1, 2, 3, 4, 5, bueno, por acá hay otro, pero supongamos que hay 5 camellones, o filas, no sé cómo lo llaman ustedes, hileras, ¿ok? Y yo voy a aplicar el bioestimulante. Lo primero que debo saber es que debo, aleatorizar. ¿Qué es aleatorizar? A ver, viene Navidad. ¿Okay? En Navidad es muy común, bueno, al menos en Venezuela era, y aquí en Chile también se utiliza, hay una tradición que es el amigo secreto, ¿ok? Trate de pensar si allá, y después me cuenta, ¿ok? Si ustedes tienen algo similar, que este era simplemente colocar todos los nombres en una bolsita, y bueno, vamos sacando el nombre de la persona que yo le voy a regalar. O bueno, un mejor ejemplo, ok, se me ocurre, estoy inventando, un mejor ejemplo, todos en algún momento hemos jugado bingo, ok, aquello de la tómbola esa, una rueda, iba saliendo el número, yo creo que eso es universal, el bingo, ok, eso es sacar los números de forma aleatoria, es decir, sin mirar. Entonces, si extrapolo eso aquí en esta parcelita, hilera 1, hilera 2, hilera 3, hilera 4, hilera 5, yo podría estar en la oficina y las numero así, 1, 2, 3, 4, 5. Y aleatorizo, supóngase que voy a utilizar una hilera por cada concentración. Meto los 5 numeritos en una bolsa y bato la bolsa, no la observo y saco a ciegas un número. ¿A que salió el número 3? Bueno, ahí en esa hilera 3 voy a colocar el número, la concentración del 50%. ¿A que salió la hilera número 1? Bueno, la hilera 1 voy a colocar el 30%. Eso es aleatorizar, sortear básicamente el tratamiento. ¿Esto con qué finalidad? Porque, por ejemplo, en este caso del bioestimulante, la aplicación se hizo foliar. Entonces, si yo voy a campo y observo primero, yo pudiera sesgar
el estudio en base a que si a mí me interesa ahorrar el bioestimulante, bueno, yo tomo el de 30% donde esté la hilera más bonita, ¿ok? O todo lo contrario, a mí no me interesa que el bioestimulante funcione, entonces echo agua en la que yo vea más bonita, ¿ok? Puede ocurrir eso. Entonces, a efectos de no sesgar la experimentación, se hace la aleatorización y esto es un plan de experimentación que se hace en oficina. Muy bien, segundo punto, repetición. Ok, supóngase, estamos trabajando en esta parcelita, vamos a suponer que voy a trabajar solamente una primera aplicación al 50%. Una concentración al 50%, es decir, 50% microalgas, 50% el agua destilada. Entonces, yo debo repetir o aplicar varias veces el tratamiento a diferentes camellones, a diferentes hileras. ¿Esto con qué finalidad? Para ver cuál es el efecto real en comparación de dos hileras, de dos camellones. A ver, porque puede ocurrir que aquí la concentración al 50% funcionó súper bien, pero era porque puede ocurrir que aquí el sistema hídrico es diferente al que esté acá, o de repente puede ocurrir que cuando se aplicó de manera foliar, ¿okay? Digamos el aparato estaba nuevo y sacó más de lo que pudo haber sacado aquí. Entonces nosotros tratamos de hacer repeticiones en términos de poder ver, entre más repeticiones usted haga, usted puede minimizar la variabilidad que haya entre los tratamientos, ¿ok? Entonces por eso se hacen repeticiones, pero para poder repetir, aquí, bueno, ok, yo de repente puedo entrar un poquito en la parte de agricultura, ¿ok? De agronomía, pero lo que voy a decir se aplica en todo. Fíjense, vamos a volar un poquito la imaginación aquí. Supongo que yo estoy marcando estos dos camellones, estas dos hileras, suponiendo que aquí voy a colocar el mismo producto. Pero alguien podría decir, ¿y por qué no lo aplicó aquí? Dice que yo estoy dejando este, o sea, casualidad estoy tomando estos dos como repetición. ¿Qué pasa? Que cuando se van a hacer aplicaciones foliares, imagínense el aparato, o sea, estoy haciendo por aspersión, yo estoy aplicando, supóngase que es manual, ¿okay? Que es una de las formas más tradicionales, manual. Cuando yo aplico de esta manera, ¿okay? Espero que me estén viendo mi cursor, cuando yo aplico de esta manera, si el viento viene en el sentido contrario, el producto vuela para acá, vuela. Y si vuelvo a aplicar aquí, entonces estaría aplicando doblemente el producto. Esto se llama el sistema de deriva, ¿ok? O que generalmente, bueno, aquí en agronomía lo llaman como el sistema de deriva, es decir, tratar de hacer una holgura, le decimos en estadística, una holgura con respecto a las observaciones, que este señor puede tener doble producto si yo lo aplico de forma seguida. Entonces aquí, claro, no voy a caer en temas de muestreo, pero aquí se trata de hacer de una manera alterna. ¿Okay? Dejando siempre el sistema de deriva, es decir, uno en el medio. Claro, ¿qué implica esto? Que cuando usted va a hacer repeticiones, pues necesito como mínimo otra parcela. Y si yo lo devuelvo en el caso del laboratorio, disculpen que los mareé aquí, pero quiero esta foto, en el caso del laboratorio, muchas veces hasta el pebetero que usted está utilizando puede causar sesgo en las concentraciones que está haciendo. ¿Ok? Entonces, de repente puede sonar un poquito exagerado, pero cuando se van a hacer dosificaciones, se recomienda el mismo personal, los mismos instrumentos, la misma calidad de los envases, hasta incluso la calidad del alcohol que puede estar colocando acá, en este caso de los bioestimulantes, o sea, tratar de que todas las situaciones sean lo más similares posibles para poder hacer repeticiones. Y finalmente, lo que nosotros llamamos bloqueo, y se llama bloqueo porque es bloquear un efecto. Vuelvo a mostrar la misma foto, recuérdense que tengo una foto, ¿ok? O sea, refiero a que esto no es lo que yo tengo en la facultad, ojalá lo tuviese así, pero no. Ok, pero puede ocurrir, me devuelvo aquí, puede ocurrir que cuando haga las repeticiones, supóngase, este extremo puede tener mayor desarrollo foliar que el que esté por acá. Claro, aquí nos está engañando la vista, ¿no? Okay, por el enfoque que tiene la foto, pero supóngase que esto es más grande que lo que esté aquí.
Usted tendría que ver por qué. Entonces, para poder hacer esto, ojo, esto se hace antes de aplicar el producto, tendríamos que medir la calidad del suelo en términos de qué, no solamente del tipo de suelo, qué tan árido es, que tenga la misma aridez en todas partes, si hay una pendiente, porque en el sistema de riego, ¿ok? Puede ocurrir que si usted coloca las bombas de este lado, digamos que hace un riego no por goteo, sino por inducción, ¿ok? Puede traer el agua para acá y si hay una pendiente se depositó aquí y esta planta se ve o más beneficiada o la ahogamos, ¿ok? Fíjense que es algo así tan coloquial. O sea, hay que tratar de ver que todas las hileras o camellones se comporten de la misma manera con respecto a los bioestimulantes, para que la diferencia que haya en términos del desarrollo foliar, del rendimiento de la fruta por planta, realmente se debe a la concentración del bioestimulante y no a otras cosas, como por ejemplo eso, el suelo. O incluso, fíjense, también para contar un poquito la experiencia que hemos tenido acá, por este tema de que llovió, de que muchísimas cosas, la gente no se había percatado de una cantidad de insectos que empezaron a aparecer, de hecho aparecieron hasta pájaros. Entonces nosotros decíamos, oye, pájaros en esta época no deberían, porque la facultad está en una punta de un cerro, generalmente ahí no llegan, pero llegaron, llegaron. Entonces son muchas cosas que uno tiene que tratar de minimizar, de controlar, pero por más de que se trate, pues no siempre va a ser así. Muy bien, chicos, voy cerrando para poder dar apertura a cualquier tipo de comentario o si queremos conversar en términos de cada trabajo que estén desarrollando. Y para empezar a cerrar, entonces, lo primero que debo decirles es que la investigación como tal, para enlazarme con el seminario del doctor Costa, la investigación como tal nunca va independiente del análisis estadístico. Realmente Eduardo y yo, bueno, trabajamos muy de la mano y yo le digo a él, o sea, yo soy vital para él, o sea, estadística necesita sí porque sí, porque cualquier análisis nosotros le vamos a dar es una rigurosidad en términos del manejo estadístico que hacemos. No solamente en el modelo que estoy planteando, sino que esto va a partir desde el diseño, ¿okay? Desde la planeación. Cuando el investigador, como bien lo decía Eduardo, plantea objetivos de investigación con cierta coherencia, esa coherencia debe estar de la mano del planeamiento del objetivo, es decir, cómo voy a desarrollar ese experimento, cómo voy a desarrollar esas observaciones, o más aún, si son de tipo observacionales, cómo voy a registrar esas observaciones. Y ese de cómo voy a registrar, cómo lo voy a hacer, tiene que ver principalmente o inicialmente con unidades experimentales, delimitación de la población y de la muestra. Y a partir de ahí, pues empezamos a hacer el desarrollo en términos de la propuesta llamado modelo lineal para posteriormente ahora aplicar los métodos de análisis dependiendo de su objetivo de investigación. Y fíjense que yo muestro esta figura que no la había explotado mucho, pero lo muestro de esta manera cíclica, porque como usted bien sabe, ningún trabajo de investigación culmina. Siempre van a haber puertas en términos de recomendaciones, de lo que a usted le faltó hacer, entonces esto se vuelve a repetir. En términos de sus conclusiones, de lo que usted llegó, que bien decía Eduardo en su seminario, no necesariamente fue su objetivo inicial, que de repente las condiciones fueron otras, entonces, bueno, ok, vamos a modificar un poquito el objetivo, entonces puede dar origen a otro. Cuando yo lo coloco así cuando está colocado así por fase en la metodología, fíjense que voy de a poquito, diseño, recopilo, ojo, metodología de muestreo, que esto es otro relato bastante grande que contar. Organización de los datos, que básicamente la estadística descriptiva, que es mirar cómo se están comportando las cosas en campo, si la variable que usted definió pues realmente es coherente con su objetivo de investigación, es esa pertinencia que puede existir en el estudio, y a partir de que vemos los primeros resultados descriptivos, hacemos el análisis. Y aquí yo generalmente lo digo como un juego de ajedrez. Si alguien juega ajedrez, pues se puede dar cuenta que las aperturas generalmente generalmente son las mismas, o sea, no siempre parte de la misma manera, ya soy fanática del ajedrez, pero realmente todo está en el mediocampo, o más aún,
Creo que México es uno de los países, así como Chile, que se juega mucho fútbol. ¿Ok? Pues, todas las aperturas generalmente son iguales y los fanáticos del fútbol, bueno, digo porque mi padre era fanático, él decía que el verdadero juego está en el mediocampo, porque ahí es donde se hace pues las estrategias para poder ganar o no un juego. Bueno, esto es nuestro análisis. Después de que usted haya depurado los datos, que lo haya tabulado, lo haya observado, entonces dependiendo de su objetivo, pues aplicamos una metodología, otra metodología, y en el mejor de los casos, pues vamos obteniendo resultados para pues presentarlo y nuevamente concluirlo. Pongo yo esta imagen, ¿ok? Porque existen muchas herramientas computacionales, ¿sí? Particularmente, yo trabajo con R, ¿ok? No solamente por ser un lenguaje de programación, sino porque es software libre, ¿ok? El lenguaje libre, es decir, te lo puedes descargar en cualquier momento. Yo tengo algunos tutoriales, si a alguno le interesa, bueno, la profesora me dice, si yo les puedo mandar les puedo compartir los videos si alguien quiere trabajar con R, de cómo es su instalación, su inicio, para dar algún tipo de inducción. Pero bien, ¿qué es lo más, okay, ya que escucho una bulla. Ok, ¿qué es lo más importante aquí? Aquí lo más importante es que usted se salga o terminemos este seminario con la reflexión de que nosotros como estadísticos, al emplear los métodos, nosotros no estamos haciendo la demostración experimental de nada. Realmente nosotros lo que estamos haciendo es medir la probabilidad del error en su conclusión o, dicho de otra manera, asignar un nivel de confianza a la conjetura o a la respuesta de la hipótesis que usted se planteó. A grosso modo, yo puedo decir entonces que nosotros lo que agregamos es objetividad en el proceso de la toma de decisiones. Es decir, que si usted va a recomendar el bioestimulante o no lo va a recomendar, usted tenga un soporte numérico, en este caso estadístico, para poder dar esa conclusión. Realmente esa es nuestra tarea. Ok, como referencias, a ver, el texto que les compartió, creo que este fue el que les compartió Eduardo, ok, él está en el repositorio totalmente abierto. Esta presentación yo se la voy a mandar, profesora, tal cual como la estoy mostrando en PDF y le voy a colocar los dos links. Del link de este primero, fue un primer texto que nosotros llamamos pues simplemente la investigación científica desde varias perspectivas. Recomiendo particularmente todo lo que les acabo de relatar. Se llama el método estadístico de la investigación científica. Ok, aquí hay una primera parte desde el punto de vista epistemológica, un poquito de historia, pero lo que yo estoy diciendo realmente está en una segunda parte que es un capítulo llamado aspectos básicos. Y si a alguien le interesa ir un poquito más allá en términos de muestreo, en ese mismo texto yo publiqué un capítulo llamado aspectos básicos de la metodología de muestreo. Y si quieren ir un poquito más allá, un segundo texto que fue al año siguiente, mi compañera de cátedra, digamos, la profesora Catalina León, hizo un muy buen reportaje con respecto a la estadística descriptiva y lo enfocó en términos de ese primer paso que se tiene que hacer en la investigación. Lo dice o lo escribió de una manera bien digerida, de verdad que lo recomiendo bastante porque lo muestra muy bonito. Y si alguien quiere trabajar en términos de regresiones, pues yo hago una publicación en términos de los usos y abusos del análisis de regresión y correlación, que no lo puedo traer, o sea, traerlo acá a esta presentación era extremadamente largo porque este es todo un curso en la facultad. ¿Okay? Entonces hice un pequeño compendio aquí por si acaso alguien lo quiere tomar. Y dicho esto, pues no me queda más que darle las gracias. Aquí está mi correo, ¿ok? Como les digo, la presentación va a estar a disposición. Yo se la voy a mandar a la profesora y ahí le coloco los links porque los textos están en el repositorio, son totalmente descargables. Bien, entonces me someto ahora sí a cualquier pregunta o duda que puedan tener, no solamente con respecto a la presentación, sino si alguien quiere extrapolar todo lo que hemos venido hablando en términos de su trabajo como tal. Hagámoslo tipo asesoría. Sí, igual, perdón que interrumpa, la primera publicación, la de la investigación científica desde las metodologías cuantitativa, cualitativa, mixta y sus aspectos éticos,
la tenemos ahí cargada en la plataforma de campus, Ah, perfecto. que es esa. Esa. Y que igual yo, claro que voy a descargar el segundo archivo para tenerlo ahí a la Aquí mano. lo tiene. Ujú. Muchísimas gracias y también se los comparto para que puedan accesar a esa información. Y pues chicos, si tienen alguna duda, no solamente aplicado a sus trabajos, muchos de ustedes ahorita se encuentran haciendo prácticas profesionales con algún Ah, proyecto en algún lado, o hay algunos que poco a poco van construyendo sus proyectos para sus tesis que van a realizar más adelante. Entonces, igual, pues es una muy buena oportunidad el poder hacerle alguna pregunta ahorita a la doctora, que sobre todo ustedes que se encuentran a lo mejor en las primeras etapas o pensando en un poquito más adelante comenzar ya con la parte de sus tesis, pues como nos decía la doctora, lo más importante es desde el planteamiento de tu diseño experimental, cómo vas a identificar esas variables con las que vas a trabajar, sobre qué las vas a observar y que ustedes aprendan a asentar esa información desde el inicio para que realmente lo que observen más adelante sea provechoso, ¿no? Porque a veces, pues si no hacemos esto de una forma ordenada, pues nos podemos dar cuenta ya sobre la marcha que a lo mejor lo que planteamos desde un inicio no era la forma adecuada de observar o analizar o no eran los aspectos que realmente a lo mejor a nosotros realmente nos interesaban y nos fuimos por otro lado, ¿no? Entonces, esto es básico, es fundamental y si tienen alguna duda, pues aquí la doctora muy amablemente nos está dando su tiempo para poder resolverla. de hecho, añado un poquito, un antiguo profesor que tuve en el doctorado, él comentaba, citaba, no recuerdo a quién, pero él comentaba que muchas veces, acuérdense que esto es trabajos interdisciplinarios, entonces es muy común que alguna disciplina plantee algún tipo de investigación y al final, ya después que se han tomado los datos, llaman al estadístico. Entonces, eso es lo más común, ¿ok? Pero mi profesor decía eso, él decía, mira, cuando llaman al estadístico, cuando ya la base de datos está tomado, uno como estadístico lo único que puede decir es de qué murió ese su trabajo. Mira, así murió su objetivo. Porque lo tomaste mal, porque mediste mal, entonces murió tu objetivo, vamos a hacer otra cosa. ¿Okay? Entonces, claro, él no nos contaba tal cual, así, a manera de chiste, de gracia, pero es la realidad. Y créanme que es mi día a día. O sea, muchas veces a uno lo llaman al final y uno dice, coño, hubieses tomado la muestra de tal y tal manera, mira, lo hubieses hecho así, entonces... O en los tamaños de las muestras, ¿no? Ah, También ya esa es hasta otra. el final, ya aquí decimos, ya después de atole, ¿no? O sea, ya que se acabó todo, nos damos Sí. cuenta que el tamaño de nuestra muestra no era el adecuado. ¿Y de qué sirvió eso? Pues de una buena práctica, ¿no? Porque Entonces ahí es realmente, cuando uno dice, bueno, se perdió ese dinero, porque ¿qué vas a hacer? exacto, ¿no? O sea, proyecto bye bye porque pues, realmente no fue establecido de la forma correcta desde un inicio y al final pues no tienes suficientes datos para poder hacer una observación general del fenómeno, ¿no? O sea, nada más, Exacto. pues ahí tuviste un rozón con él, pero no pudiste analizarlo de forma correcta. Entonces, chicos, Pregunta, duda. Ahí es cuando yo digo, hable ahora o calle para siempre. Porque... Profe, está silenciada. Yo quisiera preguntar, entonces, de verdad, ¿no habría como que ninguna manera como de realizar algún ajuste, por ejemplo, en lo que plantean ahorita, pues de que ya cuando llaman a la estadística, ya al terminar toda la experimentación y eso, y sale este problema, de verdad no hay ninguna manera de hacer como algún arreglo, como, o sea, aparte de cambiar, no sé, el objetivo de la posible investigación, o sea, no sé si me explico. Sí, 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 entiendo. No, bueno, claro, te lo conté la experiencia de mi profesor de una manera bien extrema.
Y también dije, bueno, es mi día a día. Entonces, normalmente uno lo que dice es, bueno, ok, por ejemplo, tu objetivo era, bueno, ocurre, de hecho, está ocurriendo con el tema este de los bioestimulantes. Los chicos empezaron a hacer la cosecha antes del tiempo previsto. Entonces queríamos medir un factor de correlación que era el tiempo, porque era cosechar una misma planta en diferentes tiempos. Entonces los chicos no marcaron la planta. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esa variable no la puedo medir. No, que me la invento, no me la puedo inventar. Entonces, ¿qué fue que les dije? Bueno, vamos a medir sí el efecto del bioestimulante en una cosecha. Ya está. Porque no puedo hablar, ellos querían hablar después de masa seca y toda esta historia. No, no puedo. O simplemente cómo era el efecto en varias cosechas. No, no puedo. Entonces, claro, ese objetivo que al principio era muy ambicioso, pues lo tuve que reducir a el efecto. Entonces sí, siempre hay una vía, ¿ok? Uno siempre como que se la ingenia, y por eso es que dicen que el estadístico tiene la varita mágica, sí. Pero si realmente las cosas se quieren hacer bien, la idea es que eso, hagamos el trabajo interdisciplinario. O sea, o como le digo yo a mis muchachos, no me quite mi trabajo. O sea, mi trabajo es asesorarlo. O sea, yo vivo de eso, entonces yo potencio su trabajo en términos de, pues, digamos, lo que conozco de estadística y así usted su objetivo, pues, en términos, bueno, acá son trabajos de titulación, pues se ven muchísimo mejor potenciados y publicables, pues. Siempre hay una solución, pero lo ideal, parto del deber ser, es que hagamos el trabajo interdisciplinario desde el inicio. Ah, ok, muchas gracias. Sí, que igual es algo que a veces no tomamos mucho en cuenta. O sea, solemos pensar de que el planteamiento de nuestro problema y el hacer los primeros aproximamientos a esto que queremos realizar tiene que ser como una labor personal, pero pues a veces perdemos un punto de vista que parte de lo más enriquecedor que puede haber es precisamente esa comunicación con otras áreas y el hablar con los expertos, ¿no? O sea, no importa que ya tengas un poquito más de experiencia, eso no quita que hay personas que en alguna de esas áreas van a tener muchísima más y siempre hay oportunidad de que puedan aportar algo, ¿no? Y sobre todo en esta parte que a veces se deja mucho de lado y que sí es bastante significativo, o sea, si no, al final, pues eh, prácticamente lo dijo muy bonito la doctora, pero es andar haciendo malabares con los datos. No, o sea, tratando de darle sentido a algo que no tiene porque estuvo planteado mal desde el inicio. Entonces, la idea no sería andar viendo cómo rayos acomodan las cosas para que digan algo, sino que desde un inicio se plantee todo para que te dé la información que tú estás buscando, ¿no? O sea, realmente lo que tú quieres ver. No, incluso esto va un poquito más allá en términos de costos. O sea, También. cuando hablamos de investigación, yo sé que ese es un tema delicado, pero es que la matriz de costos es lo primero que uno debe diseñar. Entonces, por ejemplo, con Eduardo siempre, ok, los objetivos muy bonitos, toda esta historia, o sea, que el investigador se puede plantear, pero ya va. Tenemos los suficientes insumos para hacer las experimentaciones, tenemos el tiempo, tenemos el personal. Entonces, a veces, como lo mostraba en una de las diapositivas, algo cíclico, o sea, la investigación nunca va a terminar, pero hay que empezarla a delimitar, aquí en el cíclico, hay que delimitarla, o sea, porque si no, esto va a ser una tarea de nunca acabar, y eso eran los filósofos griegos en su tiempo, o sea, nosotros, pues sobre todo cuando hablamos de trabajos de titulación, la tenemos que delimitar. Entonces muchas veces el investigador sueña, entonces nosotros los aterrizamos. De hecho, lo cuento como una pequeña anécdota que una vez dije, ¿ok? Porque mi esposo siempre decía, o dice, que yo soy una persona demasiado meticulosa. Entonces él decía, no sé si es porque eres mujer o porque eres estadístico. O sea, el hecho de que siempre, vamos a estar claro, uno como mujer, o sea, mujer que no es problemática, no es mujer, nosotros siempre le vemos el detallito. Oye, que me regalaste unas flores, pero ¿por qué tenían que ser rosa y no margaritas? No sé, o sea, uno nunca está conforme. ¿Okay? Entonces, ese punto, y de hecho se dice que los mejores estadísticos son mujeres porque le buscamos el detalle al punto. La filosofía es muy bonita, pero entonces aterrizamos. Tienes el tiempo,
tiene los costos, podemos repetir tantas veces, o sea, todas esas historias, suena chiste, pero realmente todas esas historias es lo que realmente potencia un trabajo de investigación, llámese observacional, porque muchas veces, bueno, que voy a registrar, por ejemplo, ahora aquí, la sequía, una plaga, llega la incidencia de una plaga, ok, ¿cómo la vas a registrar? ¿Cómo las vas a observar? Porque llegó la plaga, ahora por ejemplo en el Caribe, yo no sé si ustedes tienen ese tema ahora, por el tema de la lluvia que ha habido, ¿ok? Ahora hay una invasión, al menos en Venezuela, mi país de origen, hay una invasión de caracoles, ¿no? Africanos creo que le dicen, ¿ok? Y ellos, o sea, ellos aparecen y se empiezan a reproducir, pero ¿cómo mido yo el nivel de incidencia si ellos aparecieron de una forma totalmente desordenada? Entonces, ahí el sistema de muestreo no puede ser simplemente ir a campo y observar, no, ahí tiene que haber otro sistema. Entonces, ese es nuestro aporte, tratar de aterrizar y ver la coherencia, como bien decía Eduardo en su intervención, del objetivo, pero nosotros desde el punto de vista estadístico. Ok, chicos, a ver, no se me hagan locos. Si pueden prender su Somos muchos, cámara, por hablen. favor, para tomar una captura de la actividad. Pero quito la presentación entonces, ¿va a ser la captura? A ver, igual... Sí, Lo que pasa es que les dejé la sí. presentación por si acaso alguien se quería referir a algún punto en particular, porque yo sé que yo tiendo a hablar un poco rápido, entonces... No, bueno, se me hizo que estuvo perfecta porque estuvo bastante dinámico. Sí, gracias, gracias. La idea era bueno, la idea principal era que o sea, yo siempre he dicho que si yo logro mover el piso de alguno, así sea en lo más simple, en la variable, ya eso para mí es un tema ganado. Porque créanme que el solo hecho puede sonar trivial, pero el hecho que usted esté claro quién va a ser su variable de estudio y cómo la va a medir, créame que ganó un punto bastante bueno en su trabajo de investigación. Sí. Gracias, Ismael. A ver, chicos, los demás. Yo voy a quitar Su entonces la camarita, por presentación. favor, para tomar una captura. Regálenos una bella sonrisa si se puede. Pues yo regalo la sonrisa, que sea bella es otra cosa. Es lo que hay, ¿verdad? Es lo que hay. Los años no pasan en vano. O sea que chicos, ustedes que son más jóvenes, potencien la captura, que ese colágeno hace falta. Bueno, profe, cualquier cosa, como les dije al principio, pues lo sostengo, cualquier tipo de asesoría que pueda brindar, pues por aquí a la orden. A ver, chicos, la camarita, si nos pueden apoyar. Miss, la mía no prende. Ok, bueno, Jazmín, no te preocupes. Pero ahí vi que anda Ashley, Javier, El mismo problema, Alexis. maestra. ¿Mande, perdón? Estoy con el mismo problema. Oh, ¿cómo crees? Deje ver si con el celular puedo. Enrique, Daniel, Camila, Zoe. Que somos 25. Somos bastante. Ok. A ver. Digan metodología. Ahí va la primera captura. A ver, denme un segundito. Y ahí va otra, ¿eh? Porque si salimos medio visquillos, voy a escoger la segunda. A ver, otra vez, metodología. Fíjense, igual que no sabemos en cuál de las dos caemos. Sí, pura belleza. Ok, pues muchas gracias, chicos. Y no sé si nadie más va a aprovechar alguna pregunta, duda, comentario. Críticas también son válidas, de hecho son las que más agradezco. Alguna crítica, bienvenida sea. Chicos, hombre, parece que Bueno, a los mí en lo personal bajaron.
del cerro a Muy- tamborazos. Dime, Octavio. No, nomás en lo personal, pues bueno, a mí sí me sirvió dar una idea porque, pues por ejemplo, a mí lo que me llamó la tesis es algo similar a lo que literal lo que están haciendo ellos, o sea, en otras condiciones, claro, pero pues sí, ya ver como el planteamiento y todo lo que se lleva a cabo, pues sí, nos a tener cuidado con esas partes, así que, pues, ahora sí que me cayó súper bien esta parte, así que muchas gracias. Qué bueno, Octavio. Gracias. Sí, pues más que nada agradecer también pues la plática porque nos está ayudando no solo para la tesis, sino también para el proyecto que tenemos pues en esta materia y en la materia de enzimología. Esa es la idea. Gracias a ustedes por la Gracias. atención. Ok, pues digo, nuevamente, doctora, le agradecemos el tiempo, y la plática de verdad no es por nada, pero muy buena, igual hasta el manejo de, el flujo de la información, su presentación, todo, la verdad, un ejemplo al tema precisamente que estamos viendo ahorita de cómo hacer una presentación eficiente. Y pues creo que nos cayó como anillo al dedo, no solamente por el contenido, sino por la forma en la que la presentó. Entonces, Bueno, profe, yo de verdad agradecer por la invitación, animar a los chicos y algo que yo le digo a mis estudiantes, yo siempre digo que uno debe tratarlos como profesionales, entonces como futuros profesionales les digo que tenga en cuenta que en trabajo de investigación nadie sabe más del tema que usted mismo. Entonces, confianza en términos de cómo va definiendo cada cosa y así si usted obviamente va a tener su director, tutor, como lo queremos llamar, el metodólogo, pero atrévase a proponer, porque una de las cosas más bonitas en términos de investigación es aquella imaginación que muchas veces el futuro profesional puede tener mejor o más claro que los que ya tenemos años ejerciendo. Entonces, ánimo que el país los espera. vamos un paso más allá y el mundo. Exacto, exacto. Pues sí. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Un gustazo. Feliz tarde. Y Gracias, igual, doctora. chicos, buena Gracias a tarde. ustedes. Gracias. Chao, chao. Nos vemos Gracias. mañana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta mañana, Miss. Bye, cuídense. Gracias.